Me desaparezco. 10 segundos. Arrancamos. Listo. Bien, buenas noches. Desde Sala Adentro, de la ciudad de Cuenca, les saludamos a todos quienes están en las redes sociales. Doy la más cordial bienvenida a Marcela, coeditora de este programa, y a Mónica Borbe, nuestra invitada para esta reunión. En esta octava sesión de programa miraremos el Ecuador desde una mirada abstracta de Marcela, que quizás es la expresión más alta de su mirada artística. Al desaparecer los referentes reales, se abre la puerta a la imaginación poética, a la condición polisémica de las imágenes, a una íntima comunicación estética con las formas que ella nos presenta. Será interesante ver los dispositivos que usa, sus estrategias y recursos para pasar de lo mejor su producción poética. En esta reunión, en primera instancia, intervendrá Mónica Borbe, nuestra invitada de hoy, para desde su visión experta comentar el trabajo artístico que hoy veremos. Luego Marcela nos presentará y comentará sus imágenes y finalmente abriremos un espacio para el diálogo con los asistentes virtuales a esta reunión y que están conectados tanto por Facebook Live Sala Adentro como por Zoom. Este programa, como todos los anteriores, es posible gracias al auspicio de Guayaquil, la Universidad Internacional del Ecuador, UID, Ecuador Terra Incógnita, y también el grupo Los Andes, el grupo empresarial Los Andes. Rápidamente les presento el currículum de Marcela y el de Mónica para iniciar el programa. Marcela García inicia sus actividades por el año de 1980 como fotógrafa industrial y simultáneamente realiza fotografía de paisaje y de la vida rural del país. Tiene la dirección general de Librimundi. Ha realizado algunas publicaciones, tanto en el Ecuador como en el extranjero, y ha realizado también varias exposiciones individuales, alrededor de 20 exposiciones individuales en el Ecuador y fuera del país. Tal vez importantes en Buenos Aires, en Roma, en Brasil, en Italia, en Madrid. Ha recibido algunas condecoraciones. En el año 2005, Caballero de la Orden del Mérito de la República Francesa. En el año 2002, el Premio del Libro de Montaña, Libro Patagonia, Reencuentro con el Silencio, en Paz y Francia. En el año 1999, la condecoración de Caballero de la Orden de las Letras y las Artes del Ministerio de Cultura de Francia. Mónica Borbe, nuestra invitada de hoy, es curadora e investigadora independiente, historiadora del arte por la Universidad de Viena, profesora de la Universidad de San Francisco entre el año 90 y 2016, miembro del directorio de Arte Actual, Espacio de Arte Contemporáneo de Flaxo, entre el 2007 y el 2014, consultora del Banco Central del Ecuador, curadora de la Bienal de Cuenca, del Salón Aguilera y de varias muestras colectivas y monográficas de artistas nacionales e internacionales. Curadora invitada a la Universidad de Denison, directora del proyecto Benone 2009 y En Diálogo Arte Povera, co-curadora de la muestra antológica Altamente Confidencial de Lázaro Saavedra en el 2011 y editora del catálogo respectivo. Fotografía Pixel Fixer, volumen 3 y 4 del año 2011, entre la Universidad de San Francisco y Cocoa. Narrativas fragmentadas en el año 2012, miradas en el 2014, reconocimiento y estado de la colección Mena Camaño en el año 2015, mirada de artista en el año 2015, dinámicas urbanas en el año 2018,
Ha participado en congresos, seminarios y conferencias dentro y fuera del Ecuador y tiene varios artículos en libros y catálogos de exposiciones. Ha realizado el anteproyecto museológico y museográfico para el Museo Estuardo Maldonado y es miembro fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Historia del Arte y de la Fundación Quito Histórico. Miembro también de las fundaciones Estuardo Maldonado y Osvaldo Muñoz Mariño. Dejo con usted a Mónica Borde. Tienes la palabra, Mónica. Gracias, Diego. Se está entrecortando un poco el sonido. No sé si es que a ustedes les llega claro. A ti se te oye bien, Mónica. Al Diego se le estaba cortando. De acuerdo. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por esta invitación. A ti, Marcela, a ti también, Diego. Es un gusto estar aquí con ustedes y hablar sobre esta fotografía abstracta de Marcela García en esta iniciativa de Transitar, que me parece interesantísima. Cuando pensamos en lo abstracto, en los términos del arte, se nos vienen a la mente artistas como Araceli Gilbert o Enrique Tábara. En el arte, la abstracción se refiere a la no figuración, es decir, que no imita a la realidad circundante o sensorial y, no obstante, interpreta lo real o lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. La pintura no es el único ámbito de la abstracción. Desde la primera fotografía del siglo XIX, los fotógrafos han experimentado con la cámara, siempre ostensiblemente usada para captar la realidad circundante, y la han manipulado a esa misma cámara para dar una visión diferente, abstracta del mundo. ¿Qué significa entonces abstracto? Abstracto es todo lo que resulta de una abstracción, de un destacamento o aislamiento, si nos remitimos aquí a la definición de la Real Academia. Separado mentalmente del sujeto en que radica o de las circunstancias en que se produce, con exclusión y separación del sujeto en que se halla una cualidad, dice la Real Academia. Entonces, ¿qué es lo que hace a una fotografía abstracta? Es difícil concretar una definición exacta, pues son muchas las características que la determinan. En términos generales, podemos decir que la abstracción toma forma cuando el fotógrafo enfoca un fragmento de una escena, aislándola de su contexto. Propio de la fotografía abstracta es la economía de medios formales, líneas, texturas, color, formas, geometría, simetría o reflejos envuelven y encubren la percepción de la naturaleza, de tal manera que el espectador se mueve más a través de sensaciones que se desprenden de la imagen que del reconocimiento inmediato de la misma. En esta selección de transitar que Marcela ha titulado con certeza e intencionalidad de lo abstracto, su cámara se detiene en un elemento separado de un todo mayor, aísla un detalle o un momento, destaca una cualidad. En tanto lo hace, crea un espacio de suspensión y silencio y convierte el recorte de la realidad en una dimensión abstracta que objetiviza la fotografía y potencializa la subjetivación. Nos invita a la participación íntima y activa de las imágenes. En tanto, no siempre reconocemos de inmediato el objeto, mas estamos guiados por la sensación, transitando nubes, picos nevados, agua que fluye torrentosa o tranquila, mares infinitos, arenas y rocas, minerales y páramos, campos cultivados geométricamente
o extensiones ondeantes sin fin, para luego retraer la mirada y obligarnos a hacer un alto en el camino de las prisas ante el mundo que pasa desapercibido en los detalles más nimios. La naturaleza está siempre presente en sus fotografías, pero de manera alterada, porque su mirada en abstracto es eminentemente subjetiva. En las secciones anteriores de Transitar, predominaba una manera objetiva de registrar los eventos y paisajes, aunque el encuadre y la composición puedan poner en evidencia la mirada del sujeto detrás de la cámara. Aquí, la representación directa de la realidad queda relegada a un segundo plano para dar primacía a la fotografía abstracta, que le permite plasmar el mundo de una forma diferente, más profunda, directa, menos elaborada, sin palabras, y por ello más sensorial y primitiva. En este espacio, Marcela explora lo más íntimo de su ser, ya no las manifestaciones externas de la fiesta o de la arquitectura o de la caligrafía de los montes, sino las percepciones de la naturaleza, donde su mirada se posa en un detalle a la vez, aislándolo del ruido del todo y buscando sentido en la economía de formas y colores del fragmento. Va en busca de su alma y su sentir en la abstracción de las formas, en imágenes oscilantes de calidades atmosféricas y paisajes vaporosos, en sensaciones de extrañamiento de colores alterados y magnificación de texturas que convocan la imaginación onírica o el sentido táctil y crean la participación cómplice e íntima entre imagen y espectador. Sin llegar a perder la referencia de la naturaleza, que siempre es una constante, Marcela descontextualiza y manipula el color, la luz y las sombras para aumentar la sensación de abstracción o dar protagonismo a las texturas en los detalles de la fotografía macro, activando la mirada a buscar belleza en la forma o en el protagonismo de la luz, en la iluminación lateral, donde las zonas pronunciadas de sombra y luz dan volumen y texturas, invitando a imaginar el sentido táctil de la superficie que vemos. También las gotas de agua le dan mucho juego en la fotografía macro, como el rocío en las plantas o el movimiento que desdibuja una imagen potenciando la abstracción. Pero me parece que el monocromo le alucina. No solo en blanco y negro, sino también en la máxima reducción del color en sí mismo. Para nuestros ojos habituados al color, el blanco y negro o la ausencia de color obliga a forzar al cerebro a imaginar, a ver líneas, formas y a percibir el equilibrio, la composición, a ver luces y sombras, a sentir la atemporalidad, el poder evocativo y la belleza de la imagen en el estado más crudo, más directo, basado en la luz y la forma. Despojadas del decorado, enseñan lo que hay bajo la superficie, el alma, la esencia. Las fotografías abstractas de Marcela García logran conmover con muy pocos elementos. Son simples a nivel visual, pero no de contenido, al crear una emoción con el mínimo número de elementos. Son, en la mayoría de los casos, imágenes llevadas al límite de lo simple. Hay detrás de su trabajo, decía que las imágenes de Marcela García logran conmover con muy pocos elementos y que logran crear esta emoción íntima y muy fuerte con un mínimo número de elementos. Este es un trabajo de mucha dedicación, es un trabajo de mucha depuración. Por eso hablo de que son imágenes llevadas al límite de lo simple. Y hay detrás de ese trabajo arduo un proceso estético,
un proceso estético que potencializa la percepción, obligando al espectador a indagar en las imágenes, a indagar en imágenes que lo transportan a ese espectador a través de sentimientos y de formas evocativas de la naturaleza. Ese es Abstracto de Marcela García. Gracias. Gracias, Mónica. Marcela, tú intervienes ahora, por favor. Ok. Buenas noches con todos. Gracias, Mónica, por tu lindo texto. Gracias nuevamente a Diego y a Saladentro por seguir en este arduo trabajo. Tan pronto tuve mi primera reflex, una cámara Canon FTB con un lente 50 milímetros que me regaló mi suegro, sentí la urgencia de tener un teleobjetivo. Y es que mi mirada apuntaba a lo lejos, allá donde se posan los rayos de sol, atravesando las nubes y resaltando estos claroscuros en el paisaje, pero sobre todo en el páramo, allí donde la luz solía ser tan transparente y vibrante. Compré entonces un zoom de segunda mano a un fotógrafo americano que vivía aquí y con quien trabajé por un tiempo. Con ese lente hice mis primeros paisajes compuestos de luces y sombras, con formas y texturas definidas, y no me di cuenta en ese momento que poco a poco estaba engendrando mi estilo. No pasó mucho tiempo hasta que descubrí en Mindo, de la mano de Enrique Grosselhumann, el pequeño mundo que vivía a la altura de mis pies y que estaba lleno de formas, texturas, colores y vida, y fue entonces cuando me compré mi primer lente macro. Con el teleobjetivo y el macro me aproximé, a mi manera, tanto al gran paisaje como al que está en el detalle de la hoja de una pequeña planta. Esto lo hice desde el principio de forma inherente. Así fue naciendo mi estilo, sin yo ser consciente de eso. Mis fotos se originaban en la naturaleza, en lo real, pero el resultado era una imagen abstracta que para mí era lo normal, la constante búsqueda de la esencia. Los recursos que me han permitido desarrollar mi trabajo abstracto, primero, como ya dije, fueron los lentes. El 400 milímetros se convirtió en mi lente por antonomasia y luego el macro 100. Con los dos lentes y durante mis largos años de fotógrafa, miré y busqué con obsesión registrar esas texturas en las altas luces, en contraluz y contrastándoles con las sombras profundas que sobre todo se ven en la altura y que con la película se registran de manera profunda, con una calidad y eficacia que la fotografía digital no ha logrado. Y con esa atmósfera transparente y cristalina que ya es cada vez más difícil de encontrar debido a la contaminación que empaña el paisaje. Así fui desarrollando mi trabajo. Otro recurso fue la subexposición, que me permitió forzar la película para lograr que el contraste entre luz y sombra se refuerce y las formas sean más definidas. Muchas veces la geometría se presenta en el paisaje y forma figuras, ángulos perfectos, líneas rectas, diagonales, y si a eso sumamos el hecho de que con el teleobjetivo la perspectiva desaparece, entonces surgen estas imágenes abstractas de algo tan real como la naturaleza. Desde que empecé, Desde que empecé a fotografiar con una cámara digital, he ido descubriendo otras posibilidades con el programa de Lightroom, que es el que utilizo en la computadora. La edición es el que más me interesa, ya que me permite ser más creativa con la composición. Y por último, con todos estos elementos a disposición, el momento definitivo, concluyente, es en la composición
y que es donde confluyen todos los recursos para hacer que mis fotos sean reconocidas como mías por quien las ha conocido desde los inicios de mi carrera. Muchas gracias, Marcela. Pasemos a disfrutar de tus imágenes y tus comentarios, ir haciendo en la medida que vayamos pasando tus imágenes. Muchas gracias. Mónica, estás... Estaba silenciada, Mónica, perdón. Yo creo que estás hay sin que micrófono. pasarlas incluso más despacio las imágenes, porque primero creo que hay que degustarlas y segundo creo que hay que ir reconociéndolas. Por ejemplo, me parece es en la primera imagen, si volvemos atrás, me encanta a mí descubrir que no solamente son nubes, sino que además en la parte baja se perfilan estos picos de montaña. Entonces, me parece a mí realmente, o sea, ver al fondo esos picos de montaña y no solamente este, esta amplitud del paisaje, ¿no? Del gran angular con estos tonos además tan pronunciados del color, ¿no? Donde hay esta manipulación del color para que justamente eh, se llegue a este extrañamiento que creo que es una característica también de los fragmentos y que nos llevan hacia la abstracción. Eh, Aquí también esta repetición y acá otra vez, o sea, el detenernos en las nubes. De las primeras secuencias, además de fotografía abstracta, es la de Stiglitz, ¿no? O sea, famosa desde 1922 de las nubes. Y acá, o sea, también es descubrir que ya no son nubes, o sea, no son solamente nubes, sino que entre esas nubes se va dibujando ahí esos picos y la nieve, y de pronto además parecen pinceladas o brochazos, entonces son eminentemente pictóricos, Son muy sutiles esos muy sutiles. brochazos, como Hay dice. que irlos descubriendo. Entonces aquí además es un monte que surge ahí, o sea, de una manera muy sensual, además, sensorial y sensual, un volumen, ¿no? Que surge ahí de estas formas tan vaporosas de las nubes. Entonces creo que realmente obligan al detenimiento, ¿no? Al pausarse. Y que finalmente ya no importa qué montaña es o el glaciar de cuál montaña, porque ya no importa. No, ya no importa. Y además que también, yo también pensaba aquí, claro, en el monitor de una computadora, ya tampoco, o sea, la verdad es que yo las puedo manipular un poco, entonces puedo abrir la imagen y puedo ver ciertos detalles hasta cierto punto. Y también en una galería podríamos acercarnos un poco más o alejarnos un poco, pero si no, o sea, ya no vamos a ese detalle dentro del monitor, pero igual, o sea, percibimos ahí esta monumentalidad, o sea, no necesitamos realmente eh, tener la grandiosidad del nevado en, Sí, en una dimensión
O sea, no necesitamos un monitor enorme ni una reproducción enorme, pero estamos frente a esta presencia monumental, magnánima del nevado, ¿no? Y a los volúmenes, Aquí cambiamos de tema. muy sutilmente. Muy sutilmente. Sí, me encanta Sin ese dejar, contraste. sin dejar los tonos claros, Los tonos, el reflejo, las eh, formas, las... y esa vaguedad, o sea, del piso y de la transformación y cómo te encuentras, eh, cómo te ubicas, cómo te orientas dentro de la imagen, ¿no? Eso me encanta en esta imagen, esto. Porque del cielo al suelo. Que no hay cielo. Sí, pero es que veníamos de Ah, las sí, nubes, sí, veníamos de las nubes. sí, veníamos de Entonces, las a nubes. eso me refiero, sí, Aterrizamos ahora. exacto. Pero veníamos del agua al agua, entonces o del hielo, digamos, al agua, entonces es muy, me gusta mucho cómo has hecho la selección y cómo guías la selección y la mirada dentro de eso. Eh, y el espacio tan expansivo. eh, Infinito, que también en la composición no tiene límites, ni hacia arriba ni hacia los costados. Entonces se proyecta hacia todos los lados, como en las pinturas del informalismo abstracto. Y ahora, ¿por qué no pasa? No pasa. ¿Por qué no pasa? Ya pasó. Aquí, la transparencia. El movimiento. Creo que el informalismo abstracto me viene a la mente siempre. Eh, y las dimensiones, ¿no? Nunca sabes tampoco eh, si son Se pierde, fragmentos muy sí, pequeños o son fragmentos muy grandes. sí, es que se pierde totalmente la perspectiva. Sí, Esto es un volumen de lava enorme, con se un ve la flujo, sombra, ¿no? Entonces ahí te da un poco con un flujo de agua torrencial, pero potente. eso es lo que hace la abstracción, ¿no? Ese abstraer ese fragmento de un todo y, y te da pauta a la imaginación. Sí, Eh, y creo que ese es justamente el valor que tienen todas estas imágenes, porque puedes, ese valor polisémico al que aludías tú, Diego, o sea, puedes leer tantas cosas dentro de ellas y siempre va a haber también ese carácter muy subjetivo. Ay, es maravilloso. ¿Cómo, cómo vas aquí, del agua a los minerales, a la tierra?
Y es una transición que casi no se la percibe, o sea, la percibes casi como espuma aquí, ¿no? ¿Ves? Acá también. Esto es una corteza de árbol. Sí, y parecen transparencias, o sea, estás dentro del, quedas un poco inmerso y eso sucede porque estás en el monitor de De la la computadora. computadora, ¿no? Entonces vas en esta transición y vas en las transparencias del agua y ahora te encuentras también dentro de otra transparencia, entonces no sabes realmente de si es que es, ya, tú lo has dicho, corteza, si es vegetal, si es que es mineral, O como eh, aquí. etcétera. Claro, aquí ya vas a minerales, Mm. como en la siguiente también. Y a geometrías. Es muy lindo también cómo van resonando las imágenes del agua, de la orilla, de las montañas, eh, pero estamos en otras formaciones de rocas y que pueden ser también, lo que decíamos, diminutas o muy grandes, Sí, eso no se sabe. No en todas. hasta que tenemos una referencia como acá, Sí, entonces ya como en esta. tienes una idea. Ahí está la geometría del paisaje. Y cómo lo planas, o sea, en colores, ¿no? O sea, en luz y sombra y Es sí, casi perfecto. sí, para detenerte y degustarlos, nada más. Sí. Aquí otra vez está el paisaje onírico, ¿no? Otra vez está el extrañamiento y, claro, te invita a la imaginación. Esas formas sinuosas, esos volúmenes tan sugerentes y sensuales son recurrentes también. Es fantástico, ¿no? Ese doblez. Esos son unos embrios perfectos. Alfombras. Sí. Y el color, ¿no? Cómo lo manejas. Mm. Uy, estos campos sembrados. O sea, aquí es justamente buscar la composición, además, y la textura, ¿no? O sea, te invita al tacto. Sí, como ganas de tener una mano gigante y acariciar los campos. Sí, sí. Acá difuminas.
el movimiento que hace desaparecer esas formas más fijas, ¿no? Y aquí en la secuencia hay que fijar nuevamente la vista. Mm. Es muy hermoso el reflejo y el... Es una imagen dolorosamente expresiva, que llegas a esta con la transición. Muy bien lograda esa transición. Esto tengo que decir porque no es evidente. Es una tela de araña. Mm. El blanco y negro y el color, ¿no? Cómo cambia. Y las líneas abstractas. Bueno, eso es. Ujú. Hemos visto todas. Ujú. Muchas gracias. Abrimos un momento de diálogo con nuestros invitados, nuestra invitada, con nuestra fotógrafa, artista, más de una inquietud. Yo, a manera de abrir la conversión, diría, creo que el gran reto que estas imágenes nos presentan es el reto para poder disfrutarlas, para poder gozar de estas imágenes, es despojarnos de ese miedo que tenemos a el extrañamiento. Creo que hay un miedo, no sé si por la carga, a ver unas imágenes que no tienen el significado, que no tienen un significado directo. Vemos unas imágenes que en principio, claro, nos extrañan, pero no nos dejamos llevar por ese extrañamiento, sino queremos encontrar qué es, ¿no? Esto es tal cosa. Y creo que ahí es donde se frena la comunicación estética con la obra. Creo que en la medida en que nos despojemos de esa idea de qué nos dice esto como referente real, creo que nuestra posibilidad de una creación poética como admiradores, como espectadores de la obra, creo que se vuelve mucho más rica. Para mí ha sido, tengo que hacer los referentes reales a los que de alguna manera toda obra remite y dejar volar un poco la imaginación, ¿no? Bien, eso, para abrir el diálogo con nuestros asistentes. Tienen la palabra quienes están conectados. Te pido, Enrique, como administrador de la reunión, que abras el micrófono a quienes nos soliciten, por favor. Si alguien
Si alguien levanta la mano o directamente hace alguna señal para que el administrador pueda darle la palabra. Nos hemos quedado mudos ante esta presentación tan maravillosa de las fotos de Marcela. Son realmente unas obras de arte y me encanta poderlas disfrutar. Muchas Gracias, Marcela. A ti, Clarita. A ti. Bueno, yo también quiero felicitar a Marcela, una verdadera artista que conozco desde hace muchos años, desde nuestros años de colegio, y artista que yo he admirado siempre. Me han encantado tus fotos que invitan a imaginar mucho. Te invitan a imaginar los campos, los sembríos, el cielo, pero también el infinito. Y con eso te lleva y te hace viajar por muchos espacios que tú nos das. Felicitaciones, Marcelo. Muy lindo todo. Gracias, Susi. Qué raro. Apareció una línea. Sí, ¿Sí ven? sí, una línea azul. Qué extraño. Sí, puede ser que alguien esté, sí, pues no es tan extraño, puede ser que alguien esté entrando a molestar, está como hackeando la reunión y entra Uy, a qué miedo. molestar y a fastidiar. Wow. Tania Lederger dice, fantástico Marcela, gracias por compartir esta visión tan sensible de los detalles diarios. Lo dice a través de chats de la reunión. Bien, no sé si hay... Sí, Margot está pidiendo la palabra. Puedes abrirle la... Como siempre, Marcela, puedes magnífica, abrirle el increíblemente micrófono, bello por... todo. Estoy aquí con mis nietos viendo esta presentación y todo el mundo dice, wow. Parecen pinturas, tengo que decirlo. Mónica, disculparás. Mira, Pero no sé, o sea, lo exquisito es precisamente esto, esa dualidad que no se sabe si es pintura y no es pintura, pero, o sea, pintar con la cámara, esto es lo maravilloso. Y tú, Marcela, lo logras con una exquisitez única, realmente. Felicitaciones como siempre. ay, Margot, muchísimas gracias. Viniendo de ti, la artista abstracta por excelencia. Te agradezco muchísimo. Y no hay de qué disculpar, Margot. Yo he hablado de esa calidad pictórica en las imágenes fotográficas de Marcela, que me parece muy interesante. Es Y increíble. realmente, o sea, es algo que busca, o sea, puede buscar esos dos extremos, esa calidad pictórica o una calidad mucho más formal y dura, donde los volúmenes son muy precisos, ¿no? Eh, Ujú. o donde se desvanecen y crean justamente estas imágenes mm, mucho más, o sea, diáfanas y que parece que están como suspendidas y como vaporosas también, o sea, que también, que son eminentemente transparentes, pictóricas y que además se abren en el espacio, ¿no? O sea, en la profundidad, hacia los costados, están siempre latentes. Qué pena esa línea, ¿no? Perturba. ¿Qué cosa esa línea? Sí, Estoy impresionada. sí. Marta Pinto dice, magnífica presentación, me encantan tus fotos, gracias por compartir tu obra, felicitaciones. Muchas gracias. Aquí los colores son tan bien logrados, me encanta.
Que eso también buscas tú, tanto, o intervenir, sea, ese balance en colores, o sea, No sabía que eso era posible, que alguien entre y haga una línea. Sí, 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 nos ocurrió en alguna ocasión, en otro programa, nos ocurrió que, que alguien entró aquí a la reunión y, claro, aparecían ahí dibujos y cosas, ¿no? Paulina, Cori y Fanny dicen, admiramos muchísimo, eres un artista, un abrazo. Muchas gracias. Susana García dice, felicitaciones, hermosas fotos. Otra vez ya no pasa. Gracias. Me alegro que guste. Cobra sentido el esfuerzo. Ok. Bien. Hay un par de, bueno, todo, 3 chats. Esas últimas fotos hacían pintura de la prehistoria de una cueva. nunca había visto la secuencia inversa. Siempre había visto de la primera hacia la última. Ah. Cambia un poco. Sí. Susana García te dice, felicitaciones, hermosas fotos. No sé si ya leí eso. Sí. Otra vez, sí. Ok. Magdalena Salvador te dice, me gusta y mueve emociones, gracias. Exquisito trabajo, como siempre, la gran sensibilidad de Marcela puesta en sus fotos. Edgar Crespo. Lindísima la selección, hemos disfrutado una vez más de tu obra. Felicitaciones. Si hay algún comentario adicional, caso contrario, yo les agradezco en nombre de Marcela y de Sala Adentro. Agradezco también nuevamente a Mónica por su brillante intervención. Creo que ha sido una noche realmente de arte para disfrutarlo, para conocer también más a Marcela. A mí me parece que presentación de cómo logres esas cómo hace este paso del mundo real al mundo abstracto. Me parece que nos da más, como más de herramientas. Así es que creo que hemos disfrutado de una linda noche. Gracias a todos por aceptar nuestra invitación a esta reunión y estaremos próximamente también en contacto en una nueva sesión de Transitar. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Muchas Marcela. Gracias, gracias. Mónica. Muchas Gracias a gracias a ustedes. ustedes. Felicitaciones, qué lindo Gracias, Mónica. proyecto. Felicitaciones, Marcela. Muchas gracias. Felicitaciones, muchas gracias. Se cortó. Se cortó. Se cortó.
pasaron cosas